ella es compañera, ella es profesora de Derecho Civil, acaba prácticamente, bueno, ya hace unos meses de leer su tesis, pero tiene una profunda experiencia en materia de vivienda. Nos va a hablar vamos a continuar con arrendamientos distintos a los vacacionales, arrendamientos distintos de vivienda, y nos va a hablar también de los límites impuestos en las zonas tensionadas. Entonces, sin más, Lucía, te rogamos que reduzcas lo máximo posible porque vamos pues de tiempo un poquito regular, tirando a mal, y muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Buenos días. El tema de mi ponencia es limitaciones de rentas en zonas tensionadas. ¿Qué vamos a ver aquí? Primero vamos a delimitar cuál es el marco general y vamos a definir unos conceptos clave, entre ellos la definición legal de zona tensionada. También vamos a señalar cuáles son los sujetos y contratos que se encuentran afectados. También apuntaremos los principios aplicables a la limitación de rentas, cómo se fija y actualiza la renta según estas normas, otras obligaciones y efectos, y apuntaremos unos casos prácticos y cláusulas contractuales propuestas. Asimismo, señalaremos las posibles infracciones en que se puede incurrir y cuáles son las sanciones y consecuencias civiles. Y finalizaremos con unas conclusiones y recursos. Por tema de tiempo voy a intentar reducirlo, no obstante, tendrán a su disposición la presentación. Respecto al marco general y conceptos clave, ¿cuáles son los objetivos de esta ponencia? En primer lugar, queremos analizar de manera práctica la incidencia de la Ley 12/2023 en zonas tensionadas, comprender cómo se fija y actualiza la renta en estos mercados, identificar las obligaciones y riesgos a cargo de los arrendadores y profesionales, así como ofrecer herramientas y cláusulas contractuales adaptadas a la nueva regulación. ¿Por qué hablamos de zonas tensionadas? El legislador, en su intento de frenar la escalada de precios del alquiler en áreas que tenían especial dificultad de acceso a la vivienda, buscó ponderar, por una parte, el derecho a una vivienda digna y, por otra, el derecho de propiedad. Entonces, optó por una intervención temporal para corregir desequilibrios. Es evidente la dificultad existente en el acceso a la vivienda y que afecta a la cohesión social, la movilidad laboral y la emancipación juvenil. Entonces, tenemos como marco normativo básico, en primer lugar, la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, que modificó la Ley de Arrendamientos Urbanos. Asimismo, es muy importante la normativa autonómica porque las comunidades autónomas son las competentes para declarar las zonas tensionadas y los propios actos administrativos donde se declara formalmente una zona como tensionada. ¿Qué se entiende por zona tensionada? Es aquella en la que existe un especial riesgo de abastecimiento, estoy leyendo el artículo 18 de la Ley por el Derecho a la Vivienda, por uno de los siguientes motivos. O bien por existir una carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos que supere el 30% de los ingresos medios, o porque el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los últimos 5 años un porcentaje de crecimiento acumulado de al menos 3 puntos porcentuales superiores al porcentaje de crecimiento del IPC. Se debe cumplir al menos una de estas condiciones. La primera hace alusión al criterio de esfuerzo excesivo. Lo que mide, en definitiva, es la asequibilidad. Y el segundo es un criterio de incremento anómalo, que mide la especulación o tensión en el mercado. Sin embargo, el primer problema que advertimos, como se ha señalado al inicio de estas jornadas, es que la declaración de zona tensionada no es automática, sino que requiere un análisis técnico y una decisión administrativa motivada. Entonces, al ser un requisito indispensable, sin esta declaración formal no se aplicarán las limitaciones de renta que vamos a ver. ¿Cuál es la competencia y el procedimiento de declaración? Hemos dicho que corresponde en exclusiva a la comunidad autónoma. Primero tiene que seguir un procedimiento preparatorio, recopilando datos objetivos sobre precios y rentas, elaborar una memoria justificativa, dar un trámite de información pública para que los interesados puedan realizar alegaciones y finaliza con una resolución motivada. Su ámbito temporal y geográfico
tiene una vigencia de una duración inicial de 3 años, pero puede prorrogarse anualmente si persisten las condiciones. El ámbito geográfico no tiene por qué ser un municipio completo, puede delimitarse a distritos o incluso a barrios concretos, y esto se publica trimestralmente. ¿Dónde podemos consultar si una zona ha sido declarada como zona tensionada? O en el Boletín Oficial del Estado o en la página web del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Vemos la consulta oficial de zonas tensionadas. ¿Quiénes son los sujetos y contratos que se encuentran afectados por la limitación? Como regla general, estas limitaciones se van a aplicar de manera exclusiva a los contratos que se puedan calificar como de arrendamiento de vivienda. Es decir, quedarán excluidos los arrendamientos para uso distinto del de vivienda, entre los que se incluyen el arrendamiento de temporada, ya sea para estudiantes, trabajadores desplazados que tienen un animus revertendi, arrendamientos de locales de negocio o alquileres turísticos que, como hemos visto, se rigen por su normativa sectorial propia. El riesgo que subyace tras esto es que se utilice un contrato de temporada para eludir la normativa de vivienda habitual, pero sería considerado fraude de ley e igualmente se aplicaría. Respecto a los sujetos, queremos realizar una distinción clave. Con carácter general, simplificándolo al máximo, la ley establece 2 regímenes de limitación de renta, distintos según la naturaleza del arrendador. Aquí ya se ha avanzado quién es el pequeño propietario y quién es el gran tenedor. Pequeño propietario, aquel que sea titular de menos de 10 inmuebles urbanos de uso residencial, si bien las comunidades pueden rebajarlo a 5. En cambio, el gran tenedor, en contraposición, será la persona física o jurídica titular de 10 o más inmuebles urbanos de uso residencial o de una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. Muy importante delimitarlo, puesto que las obligaciones y los límites de renta son más estrictos para los grandes tenedores. Tenemos la definición legal de gran tenedor contenida en la Ley 12/2023. Y ahora ya podemos solicitar una certificación al registro de la propiedad para acreditar que no se es gran tenedor. Entramos en la sede de registradores y se denomina certificación de localización de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, para demostrar, como digo, si se reúne o no la condición de gran tenedor. Ahí van a figurar todos los inmuebles de los que se sea propietario y se hayan inscrito en el registro de la propiedad. Y además esto es un requisito de procedibilidad ahora para las demandas de desahucio. ¿Cuáles son los principios aplicables a la limitación de rentas? Se ha buscado la contención de precios. El objetivo principal es evitar las subidas desproporcionadas en la renta de los nuevos contratos. Se hace referencia al contrato anterior, tomando como base la renta del último contrato vigente en los 5 años previos. Y hay obligación de informar sobre la condición de zona tensionada y el límite de la renta aplicable. Sin embargo, se trata de una medida temporal y que se encuentra geográficamente acotada, no de una congelación general de rentas. Entonces, ¿cómo se fija y actualiza la renta? Para el pequeño propietario que va a celebrar un contrato de arrendamiento y en que se ubique el inmueble en zona de mercado residencial tensionado, no podrá exceder la renta de la última renta del contrato vigente en los últimos 5 años, una vez que se aplique la cláusula de actualización anual. Entonces, la regla general es que la nueva renta no puede superar la renta del contrato anterior actualizada. Además, se prohíbe que se añadan gastos nuevos, como por ejemplo el IBI o la comunidad, si no estaban repercutidos en el contrato anterior. Traemos aquí un ejemplo práctico de fijación de la renta para un pequeño propietario. Va a firmar un contrato en 2024 en una zona tensionada. El contrato anterior finalizó en 2023 y tenía una renta de 800 euros al mes. La cláusula de actualización era el IPC, por tanto, calculamos el límite. La renta del contrato anterior eran 800 euros, la actualización permitida para 2024 es el 3% con carácter general, por tanto, la renta máxima para el nuevo contrato será de 800 euros por 1,03, 824 euros al mes. Y respecto de la cláusula de gastos, como apuntábamos, si en el contrato anterior no se repercutía el IBI, en el nuevo contrato tampoco podrá hacerse.
Si bien hay una serie de excepciones al límite para el pequeño propietario. Se permite un incremento de hasta el 10% del precio de la renta anterior si se encuentra en alguno de los siguientes supuestos. En los 2 años anteriores se hayan realizado actuaciones de rehabilitación, de mejora energética, mejora de la accesibilidad o se celebre un contrato por 10 o más años de duración. Importante acreditar estos extremos documentalmente. En cambio, ¿qué sucede con la fijación de la renta inicial para el gran tenedor? Según el artículo 17.7 de la LAU, los contratos de arrendamiento de vivienda en los que el arrendador sea gran tenedor y que el inmueble se ubique en una zona declarada de mercado residencial tensionado, la renta pactada al inicio del nuevo contrato no puede exceder del límite máximo, dice aquí el artículo, del precio aplicable conforme al sistema de índice de precios de referencia. ¿Qué es esto? El denominado SERPAVI, como veremos después. Entonces, la regla principal es que la renta va a estar topada por el índice de precios de referencia que se publica por el Ministerio, pero existe un doble límite. El gran tenedor va a tener que respetar el menor de dos valores, de la renta del contrato anterior, como veíamos, y del valor del índice de referencia. ¿Qué es el índice de precios de referencia? Es un sistema estatal que establece un rango de valores, tanto inferior como superior, para el alquiler de una vivienda en función de sus características. Luego lo vamos a ver a título ejemplificativo buscando una dirección. Perdón, que me he pasado esta diapositiva. Según sus características, en función de su ubicación, superficie, estado, etc. Es una herramienta pública que podemos consultar y se tiene que aplicar en los supuestos que hemos indicado, bajo el riesgo de que si se ignorase el índice o se aplicase un valor superior, podría acarrear la nulidad de la cláusula y sanciones. Buscamos aquí en Google el índice de precios de referencia publicado por el Ministerio y vemos la página web del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Incorporamos buscar vivienda, incorporamos una dirección, nos inventamos una dirección de Barcelona, calle Madriguera 21 y entonces ya nos aparece esto. Zona tensionada. Seguimos y tenemos la superficie construida, son 94 metros cuadrados, rellenamos el certificado energético, pusimos C. Se encuentra en buen estado de conservación, primero o segundo piso, cuenta con ascensor, amueblada y tiene zonas comunitarias compartidas. Pues la renta puede ir desde 677,17 euros hasta 920,28 euros. Entonces, llevándolo a un ejemplo práctico de renta para un gran tenedor, tenemos el supuesto de un gran tenedor que firma un nuevo contrato en 2024 dentro de una zona tensionada y la renta del contrato anterior actualizada asciende a 950 euros al mes. Sin embargo, hemos consultado el SERPAVI, el índice de referencia, que nos arroja un rango entre 677,17 euros como límite inferior y 920,28 euros como límite superior. Por tanto, para calcular el límite, vemos que por el contrato anterior, aunque serían 950 euros, tenemos el límite por el índice de referencia, que es el menor de los dos, se quedaría en el tope de 920,28 euros al mes. ¿Y qué sucede en aquellas viviendas donde no haya existido un contrato anterior en los 5 años a los que nos referíamos? Pues para el pequeño propietario, si la vivienda no ha estado alquilada y no se dijese nada en la declaración de zona tensionada, no se va a aplicar el límite de la renta anterior, ¿no? Porque no existe, ni tampoco el SERPAVI. De modo que las partes van a poder pactar la renta libremente, respetando la normativa general. En cambio, para el gran tenedor, igualmente tendrá que respetar, no tenemos contrato anterior, pero sí el índice de precios de referencia. En conclusión, para un gran tenedor, el límite de referencia se aplica siempre que se ubique en zona tensionada, haya habido o no un contrato previo. Respecto a la actualización anual de renta, ¿cuáles son los límites existentes? Teníamos el artículo 46 del Plan Nacional de Respuesta a la Guerra de Ucrania, en definitiva, que no nos permitía aplicar un incremento de la renta superior al 3%. Y a partir de 2025 tenemos un nuevo índice de referencia, que se decía que definirá el INE antes del 31 de diciembre de 2024. Este es el índice de referencia de arrendamientos de vivienda, conocido como IRAP,
que se aplica a aquellos contratos de vivienda que hayan sido firmados a partir del 26 de mayo de 2023 o para aquellos contratos anteriores en los casos en que así se pacte. Remitimos a un artículo que publicamos en la página web del Centro de Estudios de Consumo en febrero de 2025 sobre el nuevo índice de referencia de arrendamientos de vivienda, IRAV. El nuevo índice del INE, IRAV, será el techo máximo para cualquier cláusula de actualización pactada. Cabe destacar que este no es un porcentaje fijo como el 2% o el 3% que se aplicaba en 2024, sino que es un índice que publica mensualmente el INE. Por ejemplo, en octubre de 2025 se situó en 2,25% y en agosto en un 2,19%. ¿Cuáles son otras obligaciones y efectos? Se han señalado las posibles prórrogas extraordinarias en zonas tensionadas, según el artículo 10.3 de la LAO. Si el inmueble se ubica en una zona de mercado residencial tensionado y durante la declaración de la zona tensionada finaliza o bien el periodo de prórroga obligatoria de hasta los 5 años en el supuesto de que el arrendador sea persona física o hasta 7 si se tratase de una persona jurídica o el periodo de prórroga tácita, previa solicitud del arrendatario, podrá prorrogarse de manera extraordinaria el contrato de arrendamiento por plazos anuales hasta un periodo máximo de otros 3 años. Si bien hay excepciones a esta prórroga extraordinaria, si el arrendador hubiese pactado un nuevo contrato entre las partes o tuviese necesidad de ocupar la vivienda para sí o para sus familiares, según el artículo 9.3 de la LAO. También, ¿qué sucede en caso de subrogación, cesiones o transmisiones del contrato de arrendamiento? En el supuesto de subrogación, ya sea por causa de muerte o separación, divorcio, nulidad matrimonial, donde se le otorga la vivienda al anterior cónyuge que no era el titular del contrato de arrendamiento, el nuevo titular del contrato se va a subrogar en los derechos y obligaciones existentes, de modo que la renta y sus límites también se mantienen sin alteración. Lo mismo para la cesión y el subarriendo. Puesto que la renta del subarriendo no puede exceder la del arrendamiento principal, las limitaciones de la zona tensionada se van a aplicar indirectamente y en el supuesto de enajenación-venta de la vivienda arrendada, el comprador va a subrogarse en la posición del arrendador, debiendo respetar el contrato en vigor con los límites de renta y prórrogas aplicables por la zona tensionada. Nos preguntamos, ¿y qué sucede con los contratos previos a la declaración de la zona de mercado residencial tensionado? ¿Les va a afectar la limitación de la renta? Durante su vigencia no, la renta pactada es la que rige, en la actualización anual sí, con los límites que hemos señalado, pero al finalizar y firmar un nuevo contrato, la renta del nuevo contrato va a estar limitada o bien por la renta final del contrato anterior o por el índice si es gran tenedor o así se indica en la declaración. Lo mismo sucede con las garantías y la fianza de manera indirecta, puesto que la fianza solamente va a ser obligatoria una mensualidad de renta, se ve afectada por estos límites y las garantías adicionales que tienen el límite de 2 mensualidades de renta como máximo. Por tanto, hay un impacto indirecto sobre ellas y exigir garantías que sean superiores a las permitidas por esta ley puede llevar a la nulidad de dicha exigencia. Como jurisprudencia relevante, este control o limitación de rentas fue avalado por el Tribunal Constitucional en sentencia 79/2024, que es comentada por mi compañera Sevilla González en la publicación en la página web del Centro de Estudios de Consumo. Y pasamos a otros casos prácticos y posibles cláusulas a incluir. Tenemos un nuevo contrato firmado por un pequeño propietario. Ana, que es pequeña propietaria, va a alquilar su piso en Barcelona. Y hemos visto que hay zonas tensionadas. El inquilino anterior pagaba 1.000 euros al mes hasta enero de 2024. Ana realizó obras de mejora de accesibilidad, por tanto estamos en una excepción que podría aumentar el 10%. El límite base serían 1.000 euros más el 3% de actualización en 2024, con la excepción de mejora de la accesibilidad que permitiría incrementar un 10%. La renta máxima posible serían 1.133 euros al mes. Por otra parte, para la actualización anual en una zona tensionada, si el contrato fuese firmado en 2022, tenemos el límite general del artículo 46 del Real Decreto Ley 6/2022.
Y en caso de subrogación por fallecimiento, como apuntábamos, el cónyuge continúa el arrendamiento en las mismas condiciones que el arrendatario fallecido y cualquier intento de imponer una nueva renta sería nulo. Las cláusulas de renta que sugerimos para el pequeño propietario a incluir en el contrato, que decía Alejandro ahora mismo, es que no se atreven a celebrar contratos de arrendamiento, porque ¿cuál es la consecuencia? Pueden imponer unas sanciones que después veremos la cuantía, pero es bastante elevada. Podemos incluir una cláusula que diga la renta inicial del presente contrato se fija en la cantidad de tantos euros mensuales, se ha establecido de conformidad con el artículo 17.6 de la LAU, no excediendo la última renta del contrato de arrendamiento vigente en los últimos 5 años, una vez aplicada la actualización correspondiente. Y además el arrendador declara no ser un gran tenedor a los efectos de la Ley 12/2023. Para el gran tenedor, otra cláusula que podría incluir la renta inicial del presente contrato se fija en la cantidad de tantos euros mensuales, dicha renta se ha establecido de conformidad con el artículo 17.7 de la LAU, no excediendo el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índice de precio de referencia, cuyo valor, consultamos en el SERPAVI para la presente vivienda, es de tantos euros al mes, ni la renta del contrato anterior, el menor de ambos. Y el arrendador declara su condición de gran tenedor. Además, recomendamos adjuntar al contrato el documento acreditativo del índice de referencia. Por otra parte, respecto a las infracciones y sanciones, constituyen infracciones graves, por ejemplo, fijar una renta inicial que supere más de un 10% los límites legales, repercutir gastos no previstos en el contrato anterior o no aportar información sobre el índice o la renta anterior. Respecto a las sanciones, son las comunidades autónomas las competentes para regular el régimen sancionador. Traemos a título ejemplificativo que, de acuerdo con la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda de Cataluña, en su artículo 118 establece multas para las infracciones que pueden oscilar entre 3.000 y 900.000 euros, en función de si se consideran leves, graves o muy graves. Y la responsabilidad recae sobre el arrendador. Las consecuencias civiles de la nulidad de la cláusula se tendría por no puesta la parte que excediese del límite. El arrendatario quedaría obligado a devolver todas las cantidades, el arrendatario tiene derecho a reclamar la devolución de todas las cantidades pagadas en exceso, pudiendo ejercitar una acción judicial de reclamación de cantidad ante el juzgado de primera instancia. Como conclusiones y recursos, queremos dejar aquí unas buenas prácticas a seguir para propietarios que deseen arrendar. Primero, tienen que verificar si el inmueble está en una zona declarada como tensionada. Hemos dicho que buscan con su dirección y le aparece el aviso. Documentar, guardando copia del contrato anterior, cuál era la renta y los certificados de obra o mejoras si pretende beneficiarse del incremento del 10%. Consultar si es gran tenedor, tendrá que consultar obligatoriamente el índice de referencia. Y asesorarse. Ante la duda, buscar asesoramiento legal para redactar el contrato y fijar la renta. Y en todo caso, informar al inquilino de manera clara y por escrito sobre los límites aplicables. ¿Cuál es el impacto esperado en el mercado? Pues a corto plazo sí que ha supuesto la contención de los precios en nuevos contratos en las zonas afectadas. Sin embargo, como hemos visto, han ido hacia otros modos de arrendamiento. Y también se ha producido una posible reducción de la oferta si los propietarios deciden no alquilar. A medio plazo se prevé que se estabilicen las rentas, pero como apuntábamos, puede haber un posible desplazamiento de la inversión hacia zonas no reguladas o hacia otros tipos de alquiler, ya sea de temporada, turístico. Y por último, les dejamos aquí un checklist de cumplimiento para profesionales. Y como bibliografía pueden consultar la ley de arrendamientos urbanos y otras resoluciones que hemos apuntado. Ahora voy a pasar a la segunda parte de la ponencia. Aquí dejamos las limitaciones de renta y vamos a ver qué sucede en los arrendamientos de temporada. Muchas gracias. El registro único y su impacto práctico. Como índice, realizaremos una introducción delimitando el objetivo y el alcance de la normativa, cuál es el contexto y la cronología en la que nace esta norma. El marco normativo básico está constituido fundamentalmente por el Reglamento 2024-1028 y por el Real Decreto 1312-2024.
Nos centraremos en el registro único de arrendamientos, cuál es su finalidad y funciones, qué obligaciones impone sobre arrendadores y plataformas, qué es la ventanilla única digital de arrendamientos, conocida como VUDA, cómo se obtiene el NAR, procedimiento de inscripción, qué documentación se requiere, el título habilitante y la calificación registral, y también queremos traer unas resoluciones prácticas que hemos calificado en función de la temática. Hemos clasificado, en primer lugar, aquellas que se refieren a prohibiciones estatutarias, otras por incompatibilidad del uso registral. Imaginemos que la finca está descrita como local y en cambio se quiere el número de arrendamiento para destinarla a vivienda. O hay defectos de tracto sucesivo. Se trata de una herencia y como es potestativa la inscripción en el registro, no se ha llevado al registro de la propiedad y todavía no aparece inscrita a nombre de dicho titular. O hay defectos en la descripción de la finca. Por ejemplo, no se ha inscrito una obra nueva o en la descripción figura como que tiene 2 habitaciones, mientras que se pide el NAR para 3 habitaciones. O hay una ausencia de título habilitante, no se han logrado las licencias preceptivas. ¿Cuáles son los problemas prácticos y riesgos, tanto para propietarios y arrendadores como para las plataformas y gestores? ¿Y cuál es el impacto que tendrá en los contratos? Apuntaremos también unas estrategias de cumplimiento y recomendaciones, una auditoría legal previa, seguir un checklist documental y finalizaremos señalando unas conclusiones y prospectivas líneas de futuro. Respecto a la introducción, ¿cuál es el objetivo de esta ponencia? Vamos a analizar el nuevo marco normativo que introdujo el Real Decreto 1312-2024 de 23 de diciembre, centrándonos en los arrendamientos de temporada no turísticos, ya se ha hablado de los arrendamientos turísticos, y en las implicaciones prácticas de la obtención del número de registro de alquiler, NAR. El alcance del Real Decreto 1312-2024 es sobre los arrendamientos de temporada no turísticos que se regulan por el artículo 3.2 de la LAU, donde tienen una causa temporal, ya sea laboral, por estudios, tratamiento médico, etcétera, pero no turística, y se diferencian con el alquiler turístico en que este último se rige por la normativa sectorial turística de cada comunidad autónoma. Aunque el Real Decreto 1312-2024 se aplica a ambos, hay requisitos y consecuencias distintas. Esta ponencia la vamos a enfocar en la vertiente no turística, aunque también señalaremos los problemas comunes en la práctica registral. ¿Cuál es la trascendencia de la nueva regulación? Decimos que se ha producido un cambio de paradigma, pasando de la opacidad a la transparencia registral de los contratos de arrendamiento de temporada. Sobre el Real Decreto 1312-2024, por el que se regula el procedimiento de registro único de arrendamientos y se crea la ventanilla única digital, recomendamos la lectura del artículo Nuevas obligaciones para comercializar arrendamientos de corta duración en plataformas digitales, el registro único, que publicamos en la página web CESCO en marzo de 2025. ¿Cuál es el contexto en el que nos encontramos? Hay un crecimiento de la economía de plataformas, por ejemplo, Airbnb, Booking.com, Verbo, Idealista Rentals, Expedia, TripAdvisor, etc. Y esto ha supuesto un aumento exponencial de alquileres de corta duración. Asimismo, existen preocupaciones sociales y económicas que han supuesto la reducción del parque de vivienda de larga duración y un aumento de los precios. Asimismo, se están realizando contratos en fraude de ley, aludíamos a los contratos de temporada para eludir la normativa protectora del arrendamiento de vivienda habitual, que protege al arrendatario, y existe una necesidad de transparencia y control. La cronología normativa clave es, en primer lugar, el Reglamento 2024-1028, que vino a establecer un marco europeo para la recogida e intercambio de datos de alquileres de corta duración, y su transposición, aunque no es necesaria la transposición de los reglamentos que son directamente aplicables en todos los Estados miembros, pero para depurar y aclarar y otorgar seguridad jurídica a España, realizada por el Real Decreto 1312-2024, al que nos referiremos a lo largo de esta ponencia, que creó el registro único y la ventanilla única digital.
Su entrada en vigor se produjo el 2 de enero de 2025, pero no surtió plenos efectos hasta el 1 de julio de 2025. El objetivo del Reglamento 2024-1028 del Parlamento y del Consejo de 11 de abril de 2024 era armonizar y mejorar la transparencia en el sector de alquileres de corta duración en toda la Unión Europea, teniendo por pilares fundamentales: en primer lugar, procedimientos de registro, obligando a los Estados miembros a llevar a cabo sistemas de registro que garantizasen que fuesen claros, en línea y no discriminatorios. Cada unidad tenía que ser identificada mediante lo que denominaremos después el NAR para poder ser ofertada en plataformas. También hay obligaciones para las plataformas que tenían que verificar la validez de los números de registro y transmitir datos de actividad a las autoridades, y crear la ventanilla única digital, que sería un punto único para el intercambio de datos entre plataformas y autoridades. Entonces, el Real Decreto 1312-2024 vino a crear la ventanilla única digital de arrendamientos y el procedimiento de registro único de arrendamientos. Su estructura: creó dos instrumentos clave: el registro único, por una parte, y la ventanilla única, estableciendo obligaciones para arrendadores y plataformas, y regula el procedimiento para obtener el número de registro de alquiler, NAR. En cuanto a su ámbito de aplicación, cabe destacar el ámbito objetivo se limita a los servicios prestados por las plataformas en línea, a anfitriones que prestan servicios de alquiler de alojamiento de corta duración en España. El ámbito geográfico de aplicación es todo el territorio nacional, si bien no se aplica a aquellos servicios de alquiler de alojamiento que no lleven asociada una remuneración. Entonces, la clave es que este afecta a todo alquiler oneroso de corta duración que sea intermediado por plataformas online en España. ¿Qué es un servicio de alquiler de alojamiento de corta duración? Aquel que reúna las siguientes características: tener como destino primordial uno distinto del de arrendamiento de vivienda, hemos dicho por causas de carácter temporal, que pueden ser vacacionales o turísticas, laborales, de estudios, tratamiento médico. Además, tienen que contar con equipamiento mobiliario y enseres adecuados y, en resumen, cubre tanto el alquiler turístico como el arrendamiento de temporada del artículo 3.2 LAU. ¿Qué es el registro único de arrendamientos? A través de él se va a realizar mediante el registro de la propiedad o del de bienes muebles, y lo que se pretende es garantizar un control de legalidad previo a la comercialización en plataformas. Aquí se tiene que asignar un número de registro de alquiler único a cada unidad y aporta seguridad jurídica y transparencia al mercado, pretendiendo también luchar contra el fraude y la oferta irregular. Serán obligaciones a cargo de los arrendadores, según el artículo 5 del Real Decreto 1312-2024, obtener previamente a la oferta y comercialización de sus unidades el número de registro para poder ofrecer sus servicios a través de las plataformas en línea. También tienen que aportar la información que se recoge en el artículo 9.2 junto con la solicitud, actualizar la información aportada si se produjese algún cambio en la misma y comunicar a las plataformas en línea el número de registro asignado para poder ofrecer. Por su parte, las plataformas en línea, según el artículo 6 del Real Decreto 1312-2024, tienen la obligación de exigir y mostrar el NAR, no permitiendo anuncios sin un NAR válido y visible, realizar comprobaciones aleatorias para verificar la validez de estos, transmitir datos de actividad comunicando de manera mensual a la ventanilla única el número de noches y huéspedes por cada unidad, y retirar anuncios en el plazo de 48 horas desde que se les haya comunicado que se encuentren vinculados a un NAR suspendido o retirado. Por su parte, la ventanilla única digital de arrendamientos es la pasarela digital única nacional para transmitir los datos entre las plataformas y autoridades, y esta depende del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
¿Cuáles son los requisitos para la obtención del NAR? El procedimiento de inscripción es el siguiente. Este se contempla en el artículo 9 del Real Decreto. Se inicia a solicitud del interesado, que puede ser el titular registral o una persona con derecho de representación. Su presentación puede ser o bien por vía telemática, a través de la sede electrónica del Colegio de Registradores, o realizarse en papel en el registro competente. De manera provisional se va a asignar un número de manera automática e inmediata. Posteriormente, el registrador va a calificar la solicitud y la documentación. Y el resultado puede ser o bien una calificación favorable o una calificación negativa, en cuyo caso se notificará al interesado para que subsane los defectos. Los requisitos para la documentación están en el artículo 9.2 y me gustaría pasar a ver las resoluciones sobre la materia. La aplicación práctica del Real Decreto ha generado un cuerpo doctrinal muy relevante a través de resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Los principales motivos de denegación del NAR, hemos dicho, se pueden clasificar en las prohibiciones estatutarias cuando se ubiquen en régimen de propiedad horizontal, incompatibilidad del uso registral de la finca, defectos de tracto sucesivo y legitimación, defectos en la descripción de la finca o ausencia de título habilitante. A continuación, vamos a analizar casos reales de cada categoría. En cuanto a las prohibiciones estatutarias, puede encontrarse una prohibición de llevar a cabo actividades económicas o empresariales. Por ejemplo, la resolución de 2 de septiembre de 2025 estudiaba un supuesto en que los estatutos prohibían cualquier actividad empresarial. Ahí se denegó el NAR y la Dirección General confirmó que el alquiler turístico es una actividad económica a efectos civiles. Otro supuesto sería la resolución de 13 de junio de 2025, donde se prohibía mediante los estatutos cualquier actividad profesional, mercantil o industrial y negocios de hostelería. Por tanto, consideró la Dirección General que el alquiler turístico encajaba en dicha prohibición. Podemos llegar a la conclusión de que cláusulas genéricas que prohíban actividades económicas serán eficaces para impedir la asignación del NAR. Otro supuesto es la prohibición de usos distintos al de vivienda o domicilio permanente. En este supuesto, los estatutos exigían destinar los pisos a vivienda o domicilio personal, prohibiendo hospederías. Por tanto, se denegó la asignación del NAR, ya que el alquiler de corta duración es incompatible con el concepto de domicilio personal u hogar por su falta de permanencia. Igualmente, la resolución de 3 de septiembre de 2025 que estudiaba el supuesto en que los estatutos obligaban a destinar los departamentos a honesta vivienda, llevó a la denegación del NAR, interpretando que honesta vivienda implicaba una idea de permanencia y estabilidad que resultaba incompatible con la rotación de un alquiler de temporada. En la misma línea, la resolución de 24 de julio de 2025, donde se exigía destinar los pisos a viviendas familiares, de modo que se denegó el NAR para un alquiler por habitaciones, al ser incompatible con el concepto de vivienda familiar. Otra subcategoría serían las prohibiciones específicas de uso turístico o análogas. Ahí teníamos una prohibición explícita y por el mismo motivo se denegaba otorgar el NAR. Y por último, me gustaría finalizar con los supuestos de defectos en la descripción de la finca. Hemos señalado que el NAR se asigna a una unidad concreta que debe estar perfectamente identificada en el registro. De modo que si se solicita un NAR para una casa con una obra nueva que todavía no esté inscrita, se va a denegar el mismo, ya que el registro no puede dar publicidad ni asignar un identificador a una edificación que jurídicamente no le consta, siendo necesaria la previa inscripción de la declaración de obra nueva. Y finalizamos aquí la exposición. No obstante, las próximas semanas me gustaría publicar un artículo sobre este tema y quedo a su disposición para posibles preguntas. Pido disculpas a Lucía por el galimatías de tiempos. Vamos pues con retraso. No sé si hay alguna pregunta muy breve sobre esta última materia. Carmen, adelante, breve, por favor.
Gracias, Alberto. Sí, gracias, Lucía. Ha sido muy clarificador. Yo quiero preguntarte por los alquileres que considero de temporada, Hacienda también, de vivienda para trabajadores de empresas cuando no se especifica la persona que va a residir y no se especifica y no existe una prohibición de cesión. Es decir, cuando la empresa te dice la inquilina soy yo, a mí, o sea, la arrendataria soy yo, alquílame una vivienda porque aquí van a venir trabajadores míos generalmente por un año, 8 meses, un año y tal. Bueno, y si fuera con nombres propios de los trabajadores, también sería de temporada, puesto que no tienen su domicilio habitual en ella. Pero, ¿cuál es el criterio para entrar o no en el registro? ¿Cuál es el criterio para diferenciar entre...? Porque claro, yo te he oído hablar de días. Es que en un alquiler de temporada no se habla de días, es que puede ser de un año. Por lo menos hasta de un año. O sea, yo veo ahí una zona muy borrosa. Esto es lo que quiero que me aclares, si puede ser. Por ejemplo, una persona va a alquilar un piso para trabajadores de una empresa. ¿Es un alquiler de temporada si lo alquilo por 2 años a una empresa que va a alojar ahí a sus trabajadores? Sí, entiendo que sí, porque el arrendatario no puede ser una persona jurídica dentro de la Ley de Arrendamientos Urbanos para Uso de Vivienda, pero no entiendo que la temporalidad sea un criterio. O sea, estoy un poco liada con eso. Sí, muchas gracias. ¿Verdad? Gracias. Muchas gracias por la apreciación, Carmen. De hecho, no he querido detenerme en la distinción entre qué se considera arrendamiento para uso de vivienda y cuál es el arrendamiento para uso distinto del de vivienda, entre los que se podrían encontrar los de temporada. Y en efecto, no sé si he hablado de días por error, pero echamos en falta que sí que... En el registro yo estaba haciendo alusión solamente a aquellos alquileres de temporada que quieran comercializarse a través de plataformas. Es decir, nosotros queremos contactar con los arrendatarios, nosotros me refiero a arrendador, queremos contactar con los arrendatarios publicándolo a través de Booking, las plataformas más conocidas, Airbnb, etcétera, porque no conocemos al posible arrendatario. Entonces, nos exigen, en parte para evitar el fraude, etcétera, evitar por otras vías, que tengamos el número de alquiler asignado. En cuyo caso sí que es crucial la distinción entre si se trata de arrendamiento de vivienda o de arrendamiento de temporada. Y efectivamente comparto todo lo que has indicado sobre cómo podría calificarse de temporada o no y dónde estarían los límites del derecho. Yo creo que es de temporada en función de la finalidad, no del plazo. No sé si algún compañero lo comparte. Sí. Hay que solicitar, yo estaba hablando solamente de la solicitud del número de alquiler para publicitarlo a través de estas vías de plataformas Airbnb, Booking. Si nosotros queremos publicitarlo por estas vías y lo calificamos como arrendamiento de temporada, en efecto, tenemos que hacer la solicitud al registro para que nos otorguen este número de alquiler. Y si no cumplimos con ser el titular registral o, como íbamos a ver, con defectos en la descripción de la finca, etcétera, primero tendremos que rectificar eso para que nos puedan otorgar el número de arrendamiento. Efectivamente. La plataforma, la única obligación es si lo queremos publicitar en plataforma. No sé si no había quedado claro. Muchas gracias. Bien, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Volveremos a las 4. Muchas gracias a todos, muchas gracias, especialmente a Lucía. Y volvemos a las 4, como digo, y en los presentes pues compartimos el almuerzo. Muchas gracias. Hasta luego.